53, versículo 1. Alabado sea el nombre de Jesús. Salmo 53, versículo 1. Y el tema que le he puesto, ¿verdad?, a mi prédica en esta mañana es la excusa perfecta. Gloria a Dios. Amén. A ver, ¿cómo dice el título? La excusa perfecta. Amén. Ese es el título de mi tema en esta mañana y voy a estar hablando de eso. Salmo 53, 1. ¿Lo tienen todos? Dice la Biblia así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido, se hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien. Lo leemos todos juntos. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien. Saluda al que tenga cerca de usted. Dígale que Dios le bendiga. Y después que haya saludado, puede sentarse por unos momentos. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Vamos a aprovechar el tiempo. Hoy tenemos también la participación de la Santa Cena. Amén. Y bueno, hoy tuvimos bautismos también esta mañana. Una grande bendición. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. La versión Jubileo, la Biblia del Jubileo, dice así. Dice el loco en su corazón: no hay Dios. Se corrompieron e hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien. La versión Dios habla hoy nos dice: los necios piensan que no hay Dios. Todos se han pervertido, han hecho cosas malvadas. No hay quien haga lo bueno. Así que la versión del Jubileo traduce necio como loco, ¿sí? Y vamos a estar mirando nosotros algunos aspectos de lo que quiero compartirle esta mañana. Por eso le puse el título: la excusa perfecta. En su deseo de huir de su responsabilidad y de apagar ese chip que Dios ha puesto en nosotros, que le llamaré conciencia, en su deseo de huir de esa responsabilidad, aleluya, el hombre, el ser humano, aparentemente ha encontrado la excusa perfecta para vivir a sus anchas. Es una expresión que se usa para llevar una vida libertina y sin control, sin remordimientos y sin el pensamiento de que un día tendremos que rendir cuentas a alguien. Entonces el necio o el loco, como dice la versión Jubileo, dice: no hay Dios. ¿Sí? Es una excusa, pero usted sabe que para Dios las excusas no valen. Ahora, cree el hombre, que por el simple pensamiento de decir en su corazón no hay Dios, ya se eliminó a Dios de la ecuación. Entonces, ahora sí, el hombre puede decirle a su alma, como el rico insensato: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos días, come, bebe, regocíjate, como dice Lucas 12, 19. O como dice Pablo escribiendo a los Corintios en 1 Corintios 15, 32: si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Mucha gente piensa, ¿verdad?, que no hay resurrección, piensa que no hay Dios, piensan que no hay nada de qué preocuparse. Esa es la excusa perfecta. Por eso el necio es el que dice eso en su corazón: no hay Dios. Hermanos, nosotros no sabemos cuándo será el día, el último día de nosotros aquí en esta tierra. Y quiero hacer un paréntesis y pedirle a usted, ¿verdad?, que en sus oraciones ore por la familia del pastor Pedro Cantú, que yo no sé si usted se enteró, pero él falleció este sábado en la madrugada. Que Dios fortalezca a la familia, que Dios les ayude. Y platicando con mi hermano Chapa, le decía: yo me imagino al pastor preparando su sermón del domingo, preparándose para predicar, para subir al púlpito el domingo, y ya no pudo hacerlo. Hermanos amados, porque muchos piensan que en la muerte acaba todo.
Yo quiero decirle una cosa: si tan solo supieran que con la muerte solo se termina nuestra vida temporal y comienza lo eterno, lo que no tiene fin. Y el problema es que solo hay dos formas de pasar la eternidad. Una es estar para siempre en la presencia de Dios, disfrutando sus promesas, y la otra es alejado para siempre de su presencia. Mateo 25:46 dice: irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Note bien que tanto el castigo como la vida son eternos. Y note usted bien que eso se entra uno en la eternidad en el momento en que uno cierra sus ojos a esta vida temporal, porque esta vida es temporal y es pasajera. Segunda de Tesalonicenses 1:9 dice, hablando de los que rechazan el evangelio, dice: los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia de Dios y de la gloria de su poder. Desde los comienzos de la humanidad y a causa del engaño del pecado, el hombre se ha ido alejando cada vez más de Dios. Aunque Dios no abandonó a los seres humanos cuando ellos pecaron, sin embargo, los hombres sí lo abandonaron a Él. Pero a pesar de su desvío, los seres humanos, hay algo que no perdieron: esa conciencia innata, innata de la realidad del mundo espiritual. El hombre puede haber perdido el conocimiento de Dios, pero no la necesidad de Él. Aún el hombre más perdido puede sentir un vacío en su corazón que le hace sentir la necesidad de alguien superior. Cuando yo no conocía al Señor, me llegó un tiempo en que me sentía vacío por dentro y empecé a hacer mis oraciones en las noches. Eran oraciones que yo había aprendido de pequeño, pero esas oraciones era una señal de que yo estaba buscando a alguien en quien refugiarme, alguien a quien acudir. ¿Por qué? Porque aunque el ser humano se haya apartado de Dios, no ha perdido en ningún momento la necesidad de Él. Y eso es muy importante. Ahora, así que mientras una generación sucedía a otra generación a través de los siglos y de los milenios, los seres humanos se mantuvieron como animales religiosos. Pero sorprendentemente, oiga bien, las religiones de la humanidad, aleluya, revelan una iniciativa, y no es la iniciativa de encontrar a Dios, sino de alejarse cada vez más de Él. Una de las cosas que ofenden algunas culturas de hoy es decirles a las personas que hay un Dios. Pero no solo decirles que hay un Dios, sino que hay un Dios, que ese Dios es su creador, que es el que lo sostiene, que es su dueño, que es el que lo define, que lo gobierna, y que un día también lo juzgará. A él, a ella o a ella, como se llame. Porque hoy en día ya no solamente es él y ella. Pues no importa, todos tendremos que comparecer delante del Señor, ricos y pobres, estudiados y analfabetas. No importa cómo se llame, no importa dónde viva, no importa su posición social o económica, no importa su partido político, no importa, todos tendremos que estar delante de la presencia del Señor para dar cuenta de lo que hicimos con nuestra vida. Alabado sea el nombre del Señor. Porque en la cultura de hoy el hombre se cree independiente, se cree dueño de sí mismo, se cree amo de su vida y capitán de su alma. Esa es una de las mentiras más grandes que Satanás le ha hecho creer al ser humano. Pero no solo decirles que hay un Dios, sino decirles que ese Dios envió a su Hijo, el cual se hizo hombre, que nació de una virgen, que murió, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, que ascendió a los cielos y que regresará por segunda vez para juzgar a la humanidad. Eso, hermano, es algo que mucha gente no puede hoy en día. Se ofenden cuando uno les dice que Dios envió a su Hijo, que hay un Dios que se hizo hombre para venir a esta tierra y morir en una cruz del Calvario. La tecnología de hoy ha engañado a tanta gente, haciéndoles creerse superiores. Pero la realidad es de que hay un creador que es el más grande de todos, y que nosotros, no importa qué tan educados seamos, somos simples criaturas mortales en esta tierra. Aleluya. Consideremos entonces la confrontación que crea esa realidad de nuestra vida. Debido a que Dios es nuestro creador, nosotros le pertenecemos.
El que nos creó es dueño, es nuestro dueño. Él posee toda autoridad entre toda la creación, incluyéndolo a usted y incluyéndome a mí. Por lo que somos responsables ante Él como juez. Una de las verdades centrales del Evangelio es que Dios juzgará a cada persona porque Él es justo. Y sabe una cosa que dice la Biblia hablando de la justicia de Dios, que Él no dará por inocente al culpable. Y que Dios aborrece cuando al malo se le dice bueno y cuando al bueno se le dice malo. Eso no es agradable ante los ojos de Dios. Aleluya. Isaías 43:15 dice: yo Jehová, santo vuestro, creador de Israel, vuestro rey. 4 cosas. Yo Jehová, su nombre. Jehová es el eterno, el que era, el que es y el que será. Nos habla de su eternidad. Vuestro santo, o santo vuestro, su naturaleza. Dios es santo. Creador de Israel, o sea, el que hizo todas las cosas con su poder. Vuestro rey, su majestuosidad. Eso es lo que nos habla Isaías 43:15. Hermanos amados, en su afán de creerse dueños de sí mismos, los seres humanos han inventado diferentes teorías, utilizándolas como excusas para tratar de deshacerse de su creador. Y Satanás, que es un experto en el engaño, se ha aprovechado con sus sutilezas para hundir más al hombre y alejarlo de Dios para que su alma se pierda. Veamos cómo a través de los tiempos Satanás ha tratado de alejar a los hombres de Dios, y ciertamente lo ha conseguido, utilizando muchas veces la religión y diferentes movimientos políticos y filosóficos como cortinas de humo. De ahí que la humanidad ha inventado diferentes definiciones de Dios para dar una explicación y justificar sus creencias. Por ejemplo, encontramos nosotros el agnosticismo. Es un vocablo griego que significa desconocido o imposible de conocer. Niega a la inteligencia humana la capacidad para conocer a Dios. El agnosticismo dice que no podemos conocer a Dios. Aleluya. Tal vez con nuestra mente humana no lo podamos conocer, pero le voy a decir una cosa: dentro de nosotros Dios ha depositado un espíritu, y cuando el Espíritu Santo viene a nosotros y nos hace entender y comprender quién es Dios, es que nosotros podemos acercarnos a Él. Dice la Biblia que a Dios nadie le vio jamás, pero el unigénito Hijo del Padre le vino a dar a conocer. Cuando Jesús caminaba por esta tierra, una ocasión le dijo: Felipe, muéstranos al Padre. Y Jesús le dijo: Felipe, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me conoces. ¿No sabes que el Padre está en mí, que yo estoy en el Padre? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Aleluya. Por lo tanto, nosotros sabemos que Jesús vino a dar a conocer a Dios. Cuando nosotros conocemos a Jesucristo, conocemos a Dios. Aleluya. Bendito sea su nombre. El politeísmo, que es una creencia y la adoración, la creencia y la adoración de muchos dioses, los cuales por regla general se relacionan con algún aspecto de la naturaleza o una función o actividad humana. Hay muchas religiones que son politeístas. Nosotros somos monoteístas. Creemos en un solo Dios verdadero, revelado en 3 personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero un solo Dios. Aleluya. Sin embargo, hay religiones por todo el mundo que tienen y adoran a diferentes dioses, entrando ellos en lo que es el politeísmo. Usted puede ir al Oriente y puede estudiar las religiones de Oriente y se dará cuenta cuántos dioses ellos adoran. Infinidad de dioses. Pero nosotros sabemos, como dijo Pablo, que aunque para muchos hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros solamente hay uno: el Dios y Padre de todos. Un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Oiga, usted puede ofender a la gente diciéndole que hay un solo camino para llegar al cielo. No hay muchos caminos, solamente hay uno, se llama Jesucristo. No hay muchos caminos, solamente hay uno solo. La gente dice: pero ¿cómo es posible que haya un solo camino? Él es el camino. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y la gente se ofende por eso, porque creen que su religión los va a llevar al cielo. No, mi amado hermano, creen que sus obras los van a llevar al cielo. Creen que su buena manera de comportarse los van a llevar al cielo. No, creen que por tener una buena moral van a ir al cielo. No, si no entras a través de Jesucristo no puedes llegar al cielo. Ahora déjeme decirle algo. Jesús dijo: yo soy la puerta, y el que no entra por la puerta es ladrón y salteador.
Aleluya. Esto es para el que tiene entendimiento. El que no entra por la puerta. Aleluya. Amén. Y Jesús lo dijo claramente: yo soy la puerta. Si quieres entrar, yo soy la puerta. ¿Quieres llegar al cielo? Dijo Jesús: yo soy el camino. No hay otro camino. Pero tristemente muchos hoy han cambiado para quedar bien con la gente, quedar bien con el público, por así decirlo. Cambian su mensaje y enseñan que Jesucristo es un camino al cielo. Equivocado. Jesús no es un camino, Jesús es el camino. Y cuando hablamos de el camino, hablamos del único camino. En ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Después tenemos el panteísmo. El panteísmo que nos dice que todo es Dios. Un árbol es Dios, una piedra es Dios, un carro es Dios, una silla es Dios, yo mismo soy Dios. Ese es el panteísmo, que a todo se le llama Dios. Cuidado. Hoy mucha gente abraza los árboles, abraza la tierra. ¿Hasta dónde hemos llegado? Que una mujer se casó con un árbol. Usted se ríe, usted. Yo sé que se ríe. Pero esas, ¿por qué dice la Biblia jubileo? Loco. ¿Sí? Dice el loco: en su corazón no hay Dios. Bueno, y esa todavía se casó con alguien, pero la mujer que se casó con ella misma, porque no encontró a alguien más que llenara su expectativa. Wow. Hoy vivimos en ese tiempo, hermanos amados. El panteísmo, aunque los años han pasado, los siglos han pasado, milenios han pasado, sin embargo, las tácticas del enemigo no han cambiado. Hoy está engañando a la gente, haciéndole creer que todo es Dios. Mentira. Hay un creador. La música no es el músico. El músico es el que hace música. La creación no es el creador. El creador es el que hizo la creación. No sé si me entienda. Por lo tanto, es necesario que nosotros pongamos mucha atención en estas falsas enseñanzas y definiciones de lo que es Dios. Después viene el deísmo. Ellos creen que un ser supremo creó el universo, pero lo puso en marcha las leyes que lo gobiernan y se fue. Niegan que Dios tenga control sobre los acontecimientos y no dejan lugar para intervenciones milagrosas en la vida del hombre. Si yo le preguntara a usted, ¿cuántos de nosotros hemos visto los milagros de Dios? ¿Cuántos de nosotros hemos sido testigos del poder de Dios? Aleluya. Y muchas veces son cosas que a la mente humana le parecen imposibles. Por eso Jesús no se equivocó. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Aleluya. Por último tenemos el ateísmo, que es negar la existencia de Dios. Salmo 14:1 es lo mismo que el Salmo 53. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Pero ¿sabe usted que hay también ateos en la práctica? Romanos 1:21 dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. En Tito 1:6, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Eso nos habla de la gente que se dice cristiano, se cree religioso, pero sus hechos demuestran todo lo contrario. Aleluya. Son cristianos en la iglesia, pero en el mundo son mundanos. Aleluya. Amén. El domingo se pone la máscara del santo y entre semana traen la de Blue Demon. Aleluya. En la iglesia son creyentes, en el trabajo no, ni nadie los conoce. Son de la secreta, son del FBI, son encubiertos, agentes encubiertos que nadie los conoce. Aleluya. Profesan conocer a Dios, pero sus hechos lo niegan.
El pueblo de Israel fue el pueblo escogido por Dios para de ahí, hermano, llevar su nombre a todo el mundo. Pero sabe que Israel cayó en apostasía. La apostasía es la negación de la fe. Y la apostasía del pueblo de Israel, hermano, se llevó a cabo en dos fases. La primera fase fue, se trató de adorar a Jehová sirviéndose de ídolos para representarlo. Éxodo 32, 4 y 5 nos habla de lo que sucedió cuando Moisés estaba en el monte. El pueblo le dijo a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés no sabemos qué le habrá pasado ahí arriba en el monte, no sabemos si va a regresar, si va a volver. Haznos dioses. Y Éxodo 32, 4 y 5, él tomó las de las manos de ellos y les dio forma con buril, o sea, los aretes, los zarcillos, los anillos, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo Aarón, dice, y viendo esto Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta. ¿Para quién? Era fiesta para Jehová, pero ¿a quién estaban adorando? Al becerro de oro. Es la fiesta para Dios, pero estamos adorando ídolos. Ese nos habla de la mezcla que a Dios no le agrada. Dios es santo y Él quiere toda la adoración para Él, porque solamente es digno de ser adorado, solamente Él es digno de ser glorificado, solamente Él es digno, aleluya. Dios, dice Isaías dice: yo soy Dios y no hay dioses conmigo, aleluya. Pero Israel falló, o sea, le vamos a hacer fiesta a Jehová, pero estaba el becerrote enfrente de ellos y lo estaban adorando al becerro. Eso nos habla de la mixtura. Y a Dios no le agradan las mixturas. O somos o no somos. O somos de Él o no somos de Él. No podemos estar con un pie en la iglesia y otro pie en el mundo. No podemos estar adorando a Dios un día y estar adorando los ídolos después. No podemos, no se puede. En Hechos 19, 26 encontramos que Pablo dijo: pero veis y oís, la gente de allá de Éfeso dijo: pero veis y oís que este Pablo no solamente en Éfeso, sino en casi en toda Asia ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Es exactamente eso, no son dioses los que se hacen con las manos, son figuras de mano de hombre, imaginación de hombre. En la segunda fase se abandonó totalmente a Dios, fabricándose ídolos que representaban a otros dioses. O sea, aquí ya no era el pueblo se apartó totalmente de Dios. Ya la fiesta no era para Jehová. Ahora ya toda la fiesta y completo era para los ídolos. O sea, cambiaron la gloria de Dios por los ídolos. En Deuteronomio 28, 64 dice: Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo, y ahí servirás a dioses ajenos que no conocieron tú ni tus padres, al leño y a la piedra. Fíjese bien cómo Dios les dijo al pueblo de Israel que iban a un día a estar adorando al leño y a la piedra. En Segunda de Reyes 23:5 nos habla de un rey que quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que gobernasen, para que quemasen incienso, en los lugares altos de las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén. Y asimismo a los que quemaban incienso, ¿a quién? A Baal, al sol y a la luna y a los signos del zodiaco y a todo el ejército de los cielos. Eso de creer en el zodiaco no es nada nuevo, hermano. Aleluya. Eso viene de milenios atrás. Amén. Y muchos de nosotros lo practicábamos. Aleluya. ¿Se acuerda cuando compraba el periódico, la revista? Y se iba a la sección de los horóscopos, a ver qué dice Virgo, a ver qué dice Piscis, a ver qué dice Tauro. Pues yo soy Escorpión, yo soy Libra, o yo soy esto, yo soy lo otro. Eso no es nada nuevo. Eso viene desde milenios de atrás. Desde el tiempo de los reyes del pueblo de Israel ya adoraban al zodiaco. Y no solamente adoraban al zodiaco, adoraban también al sol, a la luna, a Baal y a todo el ejército de los cielos. Alabado sea Dios. Así que si usted es un creyente,
que está en Cristo y todavía trae anillos de esos de sus signos zodiacal, bótelo a la basura. Aleluya. Amén. Todavía trae cadenitas ahí con sus signos zodiacal, bótelo a la basura. Usted ya no le pertenece a ese Dios, usted le pertenece al Dios verdadero. Eso ya no tiene nada que ver con usted. Alabado sea Dios. Y no lo digo que lo traiga como ofrenda, porque no, tírelo a la basura. O véndalo si quiere. Si es de oro, véndalo. Si es de esos que compra ahí en la marqueta, tírelo. Aleluya. Amén. Pero uno como creyente, ¿sabe por qué? Porque usted le está dando potestad a esos ídolos sobre su vida. Aunque usted no lo crea, usted le está abriendo puertas al enemigo, le está abriendo puertas al diablo y le está diciendo: tienes autoridad sobre mi vida. Y usted está diciéndole al Señor que usted está partido por la mitad, que no le pertenece todo a Él, y Dios quiere que toda su vida entera, alma, cuerpo, vida, corazón, le pertenezca al Señor Jesucristo. Alabado sea Dios. Larry Richards escribe en su libro Los Nombres de Dios algunas estrategias que Satanás ha usado en su afán de confundir y extraviar al ser humano para que no conozca al Dios verdadero. Le voy a hablar de 5 estrategias que Satanás ha utilizado. Número 1, la estrategia de despersonalizar a Dios. ¿Cómo es eso, pastor? Despersonalizar se define de forma sucinta como quitar el carácter o atributos de alguien, haciéndole perder la identidad, o quitar el carácter personal a un hecho, asunto o relación. Sin embargo, este significado superficial no abarca la complejidad y las diversas implicaciones del término. Amados hermanos, se ha tratado de despersonalizar a Dios, haciendo creer que Dios es una cosa. Déjeme decirle algo: Dios es una persona. Dios es una persona, es un ser. Aleluya. En Génesis 1:26 Él dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Lo que nos está diciendo claramente que Dios es una persona. Pero cuando despersonalizamos a Dios, estamos diciendo que Dios es cualquier cosa o es una cosa. Dios no es ninguna cosa. Dios es espíritu, y los que le adoran es necesario que lo hagamos en espíritu y en verdad. Dios es luz y en Él no hay tinieblas. Dios es amor. Entonces Dios no es cualquier cosa. Dios es Dios. Pero en su intento de deshacerse de Dios, lo han despersonalizado. Y eso es peligroso. Eso es peligroso. ¿Por qué? Porque es una estrategia de Satanás para alejarnos de Dios. Segunda estrategia: subordinar a Dios. La palabra subordinación proviene del latín subordinatio, y se refiere a la acción y efecto de subordinar, es decir, colocar algo o a alguien en una posición de dependencia o sujeción respecto a otra entidad. El pensamiento de que Dios necesita del hombre, cuando en realidad el hombre es quien necesita de Dios. Pero hoy vivimos en un tiempo donde usted puede escuchar en muchas congregaciones esas palabras fuertes que suenan muy lindo: yo ato, yo desato, yo declaro, yo hago y esto y lo otro. Y digo yo, entonces, si tú haces todo, ¿para qué quieres a Dios? ¿Qué estamos haciendo? Estamos subordinando a Dios a que a Dios haga lo que nosotros queremos y no nosotros sujetarnos a la voluntad de Dios. Alabado sea Jesús. Recuerda una cantante muy famosa, aquí cantamos algunos cantos de ella, que cuando Julio Melgar estaba enfermo de cáncer, ella orando por él dijo, orando a Dios dijo: y no recibimos un no por respuesta. What? Yo sé que tal vez en su ignorancia lo hizo, pero ¿a quién se le ocurre? Déjeme decirle algo. Muchos han malentendido la oración. La oración no es para torcerle el brazo a Dios para que Dios haga lo que nosotros queremos. La oración es para que usted y yo nos ajustemos a la voluntad de Dios y que Él haga lo que Él quiere en nuestras vidas. Por eso mucha gente se enoja cuando Dios no le contesta como ellos quieren.
Es que no has entendido la oración. La oración no es para torcer el brazo a Dios. Es más, ni el ayuno tampoco. Hay gente que ayuna con el fin de torcerle el brazo a Dios para que Dios haga lo que Él quiere. No, mi amado hermano, Dios no actúa de esa manera. El ayuno es para que tú puedas acercarte con un corazón más humilde delante del Señor y que puedas sujetar esta carne para que busque a Dios. Pero no es tampoco para torcerle el brazo a Dios. Hay muchos que dan ofrendas grandes a la iglesia, ¿verdad?, para que Dios haga lo que ellos quieren. Y todavía encontramos pastores que dicen: de acuerdo a la cantidad que des es tu milagro. ¿En qué parte de la Biblia encontramos eso? En ninguna. Los profetas de la antigüedad, cuando a Eliseo le dijo Naamán: mire, traje todo este cargamento, agarra lo que quieras. ¿Qué dijo Eliseo? Quédate con ellos, yo no los necesito. Si hubiera sido un apóstol de ahora, se queda con todos camellos. Aleluya, amén. De verdad. Entonces están la subordinación de Dios, a que Dios sea subordinado a nosotros. Hoy Dios para muchos ya no es el creador. Para muchos Dios es un esclavo y un siervo al que pueden mover y manejar a su antojo. Eso está completamente erróneo. Vea lo que dice Hechos 17, 24, 25. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por mano de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Él no necesita de nada. Él es suficiente. El hombre es el que necesita de Dios. Usted y yo somos los que necesitamos de Dios. Entonces dejemos de subordinar a Dios. Cuando se acerque a Dios, no se acerque tratando de torcerle el brazo a Dios para que Dios le dé lo que usted está queriendo. Mejor dígale: Señor, haz tu voluntad en mi vida, Señor. Lo que tú quieras y no lo que yo. La tercera estrategia que utiliza Satanás es hacer dioses a la imagen del hombre. Como Dios conoce el corazón del hombre, le dio mandamientos de no hacerse imágenes. Éxodo 20:14 dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Dios le prohibió al pueblo de Israel hacerse imagen de nada, de lo que está en el cielo, en la tierra, ni debajo de la tierra. No te harás imagen de nada de eso. Y después enseguida le dice: no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres a los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, desde ese tiempo ya Dios le estaba diciendo. ¿Por qué? Porque la estrategia que Satanás ha utilizado es hacer que el hombre haga dioses a la imagen del hombre. Romanos 1, 21 al 23. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Después dice el 23: profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Y qué dice? Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible a semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. A nosotros de acá en Occidente se nos enseñó a adorar santos, imágenes, pero la mayoría de las imágenes eran de un hombre y de una mujer. Pero vaya usted a Oriente, a las religiones de Oriente, donde adoran a las bestias, a los animales, donde las vacas son sagradas, como en India. Cualquier animal es sagrado allá. Entonces, no solamente adoran a las imágenes del hombre, sino aún a las imágenes de las bestias, de los animales. Bendito sea el nombre del Señor. La cuarta estrategia que Satanás utilizó es mutilar a Dios. Oiga bien, la mutilación se refiere a la acción de cortar, pero también nos habla de desfigurar y de alterar una parte del cuerpo.
Cuando algo es cortado de nuestro cuerpo es distorsionado, es desfigurado y es alterado, porque ya no está como Dios lo hizo o lo formó. Amén. Y eso implica un daño irreversible, mutilar a Dios. Pero déjeme decirle que en el tiempo de hoy no solo se ha buscado desfigurar a Dios, sino que se ha buscado desfigurar a su misma creación. El hombre ya no quiere ser hombre. La mujer ya no quiere ser mujer. Aleluya. O sea, no hay conformidad como Dios los hizo. Quieren desfigurar la imagen de Dios en el hombre. Y eso ante Dios no es agradable. La mujer quiere ser hombre, el hombre quiere ser mujer. Y tristemente, aunque usted no lo crea, vivimos en una sociedad donde gente que se cree muy capacitada, muy estudiada, que salió de universidades como Columbia, como Harvard y como otras universidades de alto prestigio, y no pueden definir lo que es una mujer. Es triste mirar sentado en el banquillo ahí en el Senado a personas con títulos universitarios, estudiadas, egresadas de una de las mejores universidades, y que el senador Hawley le haga una pregunta sobre qué es una mujer y que no puede responder. Yo le pregunto a usted, ¿cuántas de las que están aquí saben lo que es una mujer? Y no tuvieron que ir a Harvard. No tuvieron que ir a Columbia. No tuvieron que ir a ninguna de esas universidades para saber que son mujeres. Aleluya. Pero la otra pregunta que le hace el senador: ¿puede un hombre embarazarse? Wow, ustedes son más sabias que esa estudiada. No, ¿sabe qué es lo único que está faltando hoy en este tiempo? Sentido común. ¿Qué es lo que está faltando? Sentido común. No se necesita ir a Harvard para saber que la mujer es la que se embaraza y que la mujer es la que da luz. No se necesita ir a Harvard para saber la diferencia entre un hombre y entre una mujer. No se necesita ir a Harvard para ir, hermano, y saber lo que cómo Dios ha hecho las cosas. Se necesita sentido común. Es lo único que se necesita. Pero hoy en día vivimos con una generación que, lo voy a decir como lo dice Agustín Laje en uno de sus libros, generación idiota. Y si ya no me quiere dejar predicar, usted sabe. Porque hoy se creen todo lo que les dicen. No razonan por sí mismos. No quieren pensar por sí mismos. Y lo peor de todo, que hoy ya no solamente el hombre no quiere ser hombre, quiere ser mujer, y la mujer quiere ser hombre, sino que hoy quieren hacer hasta animales. Hasta animales quieren ser. ¿En qué mundo estamos viviendo? Aleluya. Ahora, no los juzgamos. Son personas que necesitan ayuda. Necesitan un psicólogo. Necesitan a Cristo. Aleluya, para que les haga entender su identidad y que sepan quiénes son. Aleluya. Pero también lo que hace falta es que nosotros como padres nos involucremos más en la vida de nuestros hijos y sepamos dónde andan, sepamos quiénes son sus compañeros, sepamos lo que están aprendiendo en la escuela, sepamos qué es lo que llevan en la mochila, que sepamos todo lo que están haciendo para no darle lugar al diablo. Pero los padres tienen que hacer su tarea. Aleluya. Y si los padres no hacen su tarea, no podemos culpar a los maestros de la escuela. No podemos culpar tampoco a los maestros de escuela dominical. No, porque la culpa la tenemos nosotros como padres. Son nuestra responsabilidad. Son los tesoros que Dios nos dio. Y nosotros somos los que tenemos que cuidarlos a ellos.
Aleluya. Así que no culpe a nadie. Diga, la culpa la tengo yo. Me dormí, pensé que no me iba a pasar esto. Nunca pensé que podía pasar esto en mi hogar, en mi casa. Nunca pensé. Sí, porque eso es lo que hace el enemigo, nos adormece. Recuerde que el enemigo es como una serpiente, y la serpiente duerme para atacar. Ahora, y si por alguna razón pasó algo ya en su familia, en su vida, pídale perdón a Dios y dígale: Señor, pero de aquí en adelante me voy a levantar, me voy a poner las pilas y voy a pelear esa batalla que tú, Señor, me has puesto para pelear. Porque tú no me has dado hijos para el infierno, como dijo una mujer. Dios no me dio hijos para el infierno. Dios me dio hijos para que fueran al reino de Dios. Pelee la batalla, ore al Señor, clame. Es más poderoso el que está con usted. Aleluya. Y usted tiene el derecho y el deber, oiga bien, de ir a su escuela, y en su escuela le están enseñando algo a su hijo contrario. Usted tiene la libertad para ir y hablar con la directora, con el principal, con los maestros, y decirle: mis hijos no participan en estas cosas. Aleluya. Usted tiene esa libertad. Aquí usted puede ir y decirle: mis hijos no. Yo mandé a mis hijos a que aprendan español, a que aprendan inglés, a que aprendan matemáticas, a que aprendan historia, a que aprendan geografía, a que aprendan otras cosas, pero no ideologías que van a entontecer su mente. Esa es nuestra responsabilidad. Aleluya. Amén. Entonces, una de las cosas que Satanás ha hecho, y el hombre creyéndose, mutilar a Dios, mutilar la creación de Dios, o sea, deformarla, tergiversarla, cambiarla. Aleluya. Y tristemente todo esto está ocurriendo ante nuestros ojos. Aleluya. Yo le digo a mi esposa: si un día me levanto en la mañana ladrando, dame un palazo. Aleluya. No agarres la cadena y me saques afuera. No, dame un palazo para despertar. Bendito el nombre del Señor. La quinta estrategia: hacer a Dios irrelevante. O sea, un Dios que no tiene el menor interés en su creación, dando a entender que Dios no se preocupa en lo absoluto por lo que sucede en el mundo. Mal. ¿Sabe por qué? Porque es una estrategia totalmente equivocada. Tenemos un Dios que mete su mano en todo lo que concierne a su creación. Él es quien gobierna sobre los hijos de los hombres. Él pone reyes y quita reyes. Él tiene cuidado de las aves del cielo y de las bestias del campo. Él hace llover sobre buenos y malos. Él hace salir su sol sobre justos e injustos. Él es agua para el sediento y pan para el que tiene hambre. Es padre de huérfanos y protector de viudas. Él cuida del pobre y del menesteroso. Él tiene cuidado del enfermo. Él fortalece al débil. Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Él es torre fuerte delante de nuestros enemigos. Él es quien adiestra nuestras manos para la batalla y nuestros dedos para la guerra. Él es quien hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Hacia él correrá el justo y levantado será. Aleluya. Es un error creer que Dios no mete su mano en la creación. Completamente mal. Dios está al tanto de su creación. Le duele lo que sucede. Pero Dios está atento a las oraciones de su pueblo. Aleluya. Hermanos amados, huyamos de todas esas cosas. En el tiempo de hoy, con el avance del progresismo, mucha gente ya no cree en el Dios supremo, tratando, como dije al principio, de huir de su responsabilidad ante el ser que lo creó. Todo ser humano es responsable delante de Dios. Somos responsables delante de Dios. Somos responsables de nuestras acciones. Somos responsables de lo que hacemos, bueno o malo. Y seremos responsables delante de Dios un día. Amén. Aleluya. Ahora, ya que el necio lo ve de esta manera,
Le voy a decir cómo lo mira. No hay Dios. Si niego la existencia de Dios, entonces al no haber Dios, no hay pecado con el cual luchar. No hay un cielo a donde ir. No hay un infierno del cual preocuparme. No hay resurrección. No hay un juicio final como alegan algunos. No existe el bien ni el mal. Y yo soy dueño y árbitro de mi propio destino. Puedo vivir a mi vida como yo quiera. Puedo hacer lo que yo quiera. Puedo vivir a mi manera. Puedo vivir sin límites, sin inhibiciones y simplemente disfrutar la vida sin tener un Dios que me agüite la fiesta y que me esté molestando sobre lo que debo y no debo de hacer. Eso es lo que piensa el necio. Porque al no haber Dios no hay cielo. Al no haber cielo no hay infierno. Al no haber infierno, ¿de qué nos preocupamos? Por eso la versión Jubileo le llama loco. Este sí que está loco. Porque hay un Dios. Hay un Dios que muchos no lo conocen. Aleluya. Se dice que un hombre que tenía un siervo que era creyente, un día le dice: yo quiero conocer a ese Dios del que tú tanto hablas. Para mí que no existe, le dice. Y entonces aquel hombre le dijo: bueno, dice, cuando usted quiera. Y entonces aquel hombre le dijo: quiero conocerlo, quiero que me lo presentes. Y este hombre creyente le dijo: creo que va a ser muy difícil, no lo va a poder ver. ¿Cómo que no? Si dices que existe, entonces podemos verlo. Y entonces este hombre le dijo: salgamos afuera al patio. Y cuando salieran al patio, le dijo: mire, como el Dios que yo tengo es un rey, y como el rey no atiende visitas así improvisas, se tiene que hacer un plan para poder verlo. Y como es rey, él tiene embajadores, y antes de tener una audiencia con él, tenemos que pasar por uno de sus embajadores. Dijo: pues quiero ver ese embajador. Muy bien. Estaban en el patio, era la hora del día, estaba el sol en su plena fuerza, y le dice: levante sus ojos al cielo y vea el sol. Y el hombre quiso levantar sus ojos al cielo y no pudo. Dijo: no puedo. Dijo: bueno, pues él es un embajador, si no lo puede ver a él, ¿cómo va a poder ver al rey? ¿Quién lo hizo? ¿Quién hizo ese sol tan maravilloso? ¿Quién hizo esa luna tan preciosa que sale por las noches? ¿Quién lo hizo? Aleluya. El gran rey, el gran creador del universo. Alabado sea su nombre. Déjenme decirles algo. La gente puede creer lo que quiera creer, porque esa es la libertad que Dios nos ha dado como seres pensantes. Pero lo que el ser humano quiera creer respecto de las cosas espirituales le va a afectar a él y a los que sigan sus creencias, ya sea para bien o para mal. En el 1971 hubo un grupo muy famoso que, por cierto, uno de ellos se atrevió a decir que ellos eran más famosos que Jesucristo, y no pasó mucho tiempo cuando lo mataron. ¿Dónde quedó la fama de él? John Lennon. En el 1971 ellos sacaron una canción. Muchos de nosotros crecimos en ese tiempo con esa música, escuchando a los Beatles. ¿Sí? Aleluya. A ver, ¿cuántos, los que son de mi edad, cuántos se acuerdan? Nadie. Aquí pura cumbia o puro... Los Beatles hicieron una canción en un álbum que hablaba de la paz. Y él mencionaba en esa canción palabras que suenan muy lindo, pero es puro humanismo secular. Con las primeras palabras de esta canción, usted la podrá entender. Imagina, se llama esta canción. Imagina que no existe el paraíso. Es fácil si lo intentas. Ningún infierno bajo nosotros. Por encima de nosotros solo el cielo. Y no habla del cielo, del tercer cielo, porque ya está diciendo que el paraíso no existe y el paraíso está en el tercer cielo. Él está hablando solamente de este cielo que se mira, ¿sí?
ningún infierno sobre nosotros, bajo nosotros, por encima de nosotros solo el cielo. Imagina toda la gente viviendo el hoy. Imagina que no hay países, no es difícil, no dicen nada por qué matar o morir, y ninguna religión tampoco. Imagina toda la gente viviendo la vida en paz. Puedes decir que soy un soñador, pero no soy el único. Espero que algún día te unas a nosotros y el mundo será como uno. Imagina que no existen propiedades. Aleluya. Me pregunto si puedes hacerlo. No hay necesidad de codicia o hambre. Una hermandad de la humanidad. Imagina toda la gente compartiendo todo el mundo. Puedes decir que soy un soñador, pero no soy el único. Espero que algún día te unas a nosotros y el mundo vivirá como uno. Suena muy lindo. Y fue una canción que pegó mucho en ese tiempo, pero es puramente humanismo secular, donde haciéndole creer a la gente, imagínate que no hay paraíso. Si no hay paraíso, entonces no hay Dios, porque el paraíso es el trono de Dios. No hay infierno bajo nosotros. Entonces, ¿para qué te preocupas? Suena muy lindo. No hay propiedades. ¿Le habla algo esto de que no hay propiedades? Aleluya. Amén. Imagínense todo eso. Por eso se llama el canto Imagina. Aleluya. Yo no sé cuál sea su caso, pero en el caso mío, como en el caso de Josué, el de la Biblia, y que espero que sea su caso también, cuando habló al pueblo y los confrontó entre a quién querían servir. ¿Usted recuerda esa ocasión? Cuando Josué se presenta delante del pueblo y les dice: escogeos hoy a quien queréis servir. Si a los dioses a los que sirvieron vuestros padres de aquel lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitamos, quieren servir a esos dioses, ese es su problema, le dijo Josué al pueblo. Pero me encanta lo que dice él después: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Como diciéndole, ustedes son libres de escoger lo que ustedes quieran. El hombre es libre de creer y escoger lo que quiera. Pero déjeme decirle algo: lo que usted crea va a tener un impacto en su vida. Aleluya. No solamente en esta vida, sino en la vida venidera. Por eso yo le recomiendo que escoja creer en el Dios vivo y en el Dios verdadero. ¿Cuántos alaban al Señor? Yo también, como Josué, escojo servir a Jehová. También yo prefiero vivir creyendo que hay un Dios que me formó y que me hizo. Prefiero creer en un Dios santo cuyos planes son perfectos. Prefiero depositar mi fe y mi confianza en un Dios de amor que me conoce desde antes de que naciera, y no en el destino ni en la suerte. Prefiero creer en un Cristo resucitado, aunque el mundo le parezca un demente. Prefiero seguir amando a aquel que me amó cuando yo ni siquiera pensaba en él. Prefiero obedecer a aquel que se entregó por mí para que yo no fuera a la condenación. Escojo vivir para él y morir para mí mismo. Aleluya. Pero no solo escojo esto, también prefiero morir creyendo. Creyendo que habrá un rapto, creyendo que habrá una resurrección de muertos. Prefiero irme a la tumba con la seguridad de que un día sonará la trompeta y me levantaré de la tumba para recibir la recompensa de la vida eterna. Prefiero morir creyendo que un día estaré en su presencia, que me arrodillaré ante él y que le diré gracias. Gracias porque no me dejaste morir en mi incredulidad. Gracias porque me amaste. Gracias porque me recibiste aunque yo te rechacé tantas veces. Prefiero morir creyendo que un día estaré en su presencia y le diré gracias porque no te diste por vencido conmigo, sino que me esperaste con los brazos abiertos. Y cuando por fin vine a ti, tú no me rechazaste, me aceptaste y me hiciste tu hijo. Prefiero vivir creyendo en Dios y prefiero morir creyendo en Él. Prefiero vivir mi vida agradándole a Él. No importa lo que el mundo diga, no importa lo que la gente piense, no importa si me critican, no importa lo que piensen o lo que digan de mí. Yo prefiero servirle a Él. Aleluya. No quiero ser un necio ni quiero ser un loco. Yo creo en Dios. Yo prefiero creer en Dios. Y yo prefiero
vivir mi vida para Él. Porque ahora lo he conocido y sé quién es Él. Y Él es Dios. Y Él es grande. Todos aquellos que escojan vivir creyendo en Dios y vivir creyendo en Cristo, y que prefieran morir también creyendo en Él, pónganse de pie en esta mañana. Póngase de pie y levante sus manos al cielo y dígale: Señor, tú eres grande, eres maravilloso.